¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues este tema de la Guardia Nacional, pues ya brincó el primer obstáculo. Ya pasó la Cámara de Diputados, ya pasó pues esta sesión donde pues se aprueba, pasa al siguiente punto que es el Senado. El día de hoy el presidente en la conferencia pues habla de este tema y dice pues que estos diputados que votaron en contra de esta iniciativa del presidente no son hombres de nación. Pero no solo esto, sino además de esto, el presidente pues arremetió contra Ricardo Monreal, diciendo el presidente que no es momento para hacer acuerdos, no es momento de politiquería. Dijo el presidente pues que cada diputado, cada senador se tiene que hacer responsable de su voto. Pero ¿por qué enfatiza con Ricardo Monreal? ¿Por qué últimamente el tema es Ricardo Monreal? Fíjense, el domingo Ricardo Monreal pues dijo que hay voces en Morena que buscan aprobar en fast track la reforma de la Guardia Nacional en el Senado. ¿Qué quiere decir fast track? Que pase sin discutirse, sin debatirse esta reforma, así como pues pasó en la Cámara de Diputados. A lo cual Ricardo Monreal pues dice que no está de acuerdo, que porque en el Senado, el trabajo del Senado es analizar pues estas propuestas. De hecho, Ricardo Monreal en un spot que sacó en su cuenta de Twitter dice que el trabajo del Senado es analizarlo y él dice que así se hará. Pero vamos a ver cuál es el trasfondo de esto. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando detrás de este discurso de análisis. Fíjense nada más, vamos primero a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter sobre esta discusión que se llevará el día de hoy en el Senado sobre pues la Guardia Nacional. Vamos rápidamente a escuchar. Buen domingo. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados la legislación ordinaria en materia de Guardia Nacional, que propone modificar 5 ordenamientos jurídicos, corresponde a la Cámara Revisora cumplir su función constitucional. Existen varios escenarios a los que, de acuerdo con la ley orgánica y la práctica parlamentaria, se puede acudir. Los estamos revisando y los acordaremos con el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, así como los grupos parlamentarios que conforman el bloque de oposición y con la Junta de Coordinación Política, donde participan todos los grupos parlamentarios, incluyendo el Grupo Plural. No calificamos el trabajo de la colegisladora, dado que es un órgano autónomo y al que respetamos, pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa. No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos. Vamos a intentar construir los acuerdos en los mejores términos en las próximas horas. Buen fin. Pues esto es lo que decía Ricardo Monreal en este mensaje que manda en su cuenta de Twitter. Obviamente él dice que esta iniciativa del presidente debe discutirse. Esto ya saben porque dice Ricardo Monreal que hay voces en Morena en el Senado que piensan aprobarla de fast track, así de rapidito, sale, vámonos, hay que darle acción y la piensan aprobar así. Ricardo Monreal obviamente no está de acuerdo en esto, pero ¿por qué? Hay un trasfondo. ¿Por qué Ricardo Monreal pues no está de acuerdo en esto? Y él dice que debe discutirse. Y es que fíjense, al parecer, obviamente, Ricardo Monreal lo ha dejado claro. Y dice Ricardo Monreal que para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional tenemos que cambiar la Constitución. Y fíjense, aquí es donde viene pues ya notándose cuál es la intención. ¿Qué es lo que está, o lo que se rumora de hecho en Morena que Ricardo Monreal quiere hacer? Pues él, basado en este tema o en este planteamiento de que debe, en algo tan importante que es la Guardia Nacional, debe cambiarse la Constitución, debe hacerse un cambio de fondo, Ricardo Monreal al parecer pretende plantear que esta modificación de la Guardia Nacional sea una reforma constitucional. Y aquí está el tema, porque si se aprueba que sea una reforma constitucional,
para hacer esta reforma se necesitan 2/3 partes de los votos en el Senado, mientras que si es solamente una iniciativa, una reforma de ley, solamente se necesita la mayoría simple, que la tiene Morena. Pero si es una reforma constitucional, se necesitan 2/3 partes, mayoría calificada, la cual Morena no cuenta. Entonces, esta es la forma que Ricardo Monreal y la oposición podrían frenar pues esta iniciativa del presidente. Y en esto es donde dicen que ya la oposición estaría empezando a cobrarle los favores a Ricardo Monreal. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en una entrevista donde él dice esto. Él dice que algo tan importante pues debe pues hacerse de fondo, modificarse la Constitución, y porque detrás de este discurso es donde viene ya pues el plan. Vamos rápidamente a escuchar a Ricardo Monreal en esta entrevista. No conocemos el contenido de las iniciativas que se van a enviar. En lo personal yo he expresado mi punto de vista, que para modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional es necesario modificar la Constitución. Pues esto es lo que dijo Ricardo Monreal en esta entrevista. Obviamente ya están manejando este tema de supuestamente que siendo algo tan importante, pues debería hacerse una reforma constitucional. Pero aquí está el detalle. Saben ellos que una reforma constitucional, para que pase, se necesitan 2/3 partes de los votos, con lo cual Morena no cuenta. Entonces aquí está el detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que es momento de que la oposición le va a cobrar el favor a Monreal de haberlo apoyado para la dirección de la mesa en el Senado. Y en el momento, si Ricardo Monreal propone que sea una reforma a la Constitución, como según él es su convicción, la oposición lo apoyaría, y si llega a aprobarse, pues ahora ya no sería una reforma de ley como lo puso el presidente, sino una reforma a la Constitución, lo cual obviamente ahí la detendrían, porque ahí ya no pasaría, porque Morena no cuenta con las 2/3 partes de los votos en el Senado. Y les decía, aquí está el momento de cobrar el favor, porque si recuerdan, Damián Cepeda confirmó que la oposición buscó un acuerdo, y concretamente antes de bajar a votar al grupo parlamentario del PAN, el coordinador nos informó que se logró un acuerdo con el senador Monreal para que, al no tener nosotros o de la oposición los votos para poder impulsar a alguien de la oposición, pudiéramos proponerlo a Ricardo Monreal, en este caso a él, para que con los votos de la oposición más las simpatías que pueda tener, garantizar tener una presidencia en esos términos. Ese fue el acuerdo con el cual bajamos, y por eso bajamos con esa propuesta. Y fíjense, el senador panista insistió en que se trataba de tener un Senado plural de cara a los próximos debates relacionados con las reformas Guardia Nacional y en materia electoral. Y fíjense nada más por esto último, porque esto es clave. Se busca establecer este nuevo orden. No somos un club de fans, lo que apoyamos fue un cambio en el equilibrio de las fuerzas en la pluralidad del Senado, y por eso estuvieron los votos ahí. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Que la oposición apoyó a Ricardo Monreal con sus votos. Ahora, si ahora llega la hora de cobrar el favor, ¿qué quiere decir? Que Ricardo Monreal podría proponer esto de que sea una reforma constitucional. Esto es lo que quiere la oposición. Ellos votan a favor de esto. Si logran que se apruebe esto, pues ahí se frena automáticamente esta reforma, porque pues Morena no cuenta con las 2/3 partes de los votos en el Senado, que es lo que se necesita para una reforma constitucional. Cuando es una reforma de ley como la que manda el presidente, solo se ocupa la mayoría simple, que es la mitad más uno. Este es el momento pues de cobrarle el favor de la oposición a Ricardo Monreal. El día de hoy el presidente en la conferencia pues habló de este tema y sentenció a Ricardo Monreal, y dijo que no es momento de hacer acuerdos entre bancadas, sino es momento de que cada diputado, cada senador tome su decisión y se haga responsable de su decisión. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. Bloomberg, ¿qué expectativa tiene, señor, de la aprobación de su iniciativa para que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de Defensa Nacional, después de que en diputados pues no hubo realmente análisis ni discusión, sino pues Morena logró imponer ahí su mayoría, pero en el Senado pues no sé si lo ve usted
igual de sencillo, dado este aparente distanciamiento que tiene con Ricardo Monreal, quien se ha vuelto de alguna forma pues crítico de algunas decisiones de su gobierno, y él pues advirtió que una legislación así no podría ser solamente en un segundo nivel, sino que tendría que llegar al nivel constitucional. Pues yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. Y como a veces hay mucha información, ahora me gustaría leerles, porque me interesa mucho que la gente tenga la información completa, lo que dije en mi informe, porque eso es lo que pienso. A ver si, por favor, es un párrafo, porque ahí está mi postura, con mucha, considero, claridad. Yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo, no es algo de las cúpulas como era antes. Y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando. La política no es un toma y daca, la política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios, y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México. Esto es lo que dijo el presidente en la conferencia sobre el tema, pero fíjense, no solo es esto, no es solo este favor que le piensa cobrar la oposición a Ricardo Monreal, sino que también pues tienen otro as bajo la manga, y es que pues de hecho el día de la sesión en la Cámara de Diputados, algo que sorprendió cuando ya se pues aprobó esto de la Guardia Nacional, algo que sorprendió fue una propuesta de una diputada priista que propone aumentar a 9 años las tareas de la Guardia Nacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál era la propuesta de esta priista? Ella decía, ¿por qué mejor no, en lugar de pasarla a la Sedena, como es lo que es la propuesta, y dejarla en las calles, dice, ¿por qué no vamos a aumentarle a 9 años? Esto estaría genial para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dice esta diputada, simplemente que no pase a la Guardia Nacional, y pues ya cumplió los 9 años, ya podría regresar a los cuarteles. Y cualquiera diría, esta es una buena propuesta, o sea, están tratando de llegar a un acuerdo. Pues resulta que esto, también hay un trasfondo en esto, y es que esta propuesta sería a cambio de que pues los diputados de Morena no aprueben el desafuero de Alejandro Moreno. Y es que recordemos que la Fiscalía de Campeche solicita el desafuero de Alejandro Moreno, de Alito, para poder investigarlo sobre desvío de recursos, sobre evasión fiscal, un sinnúmero de delitos en Campeche. Este fiscal acude, pide este desafuero de Alejandro Moreno, y ahora, determinando de esta aprobación de esta aprobación de la ley de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, pues también aprueban la sección, integran esta sección que decidirá si desafueran o no a Alejandro Moreno. ¿Y cuál es el problema en esta sección que integran? Pues que hay 2 integrantes de Morena, uno del PAN y uno del PRI. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se va a trabar el problema del desafuero, porque para poder desaforar debe haber 3 votos a favor para que se apruebe este desafuero. ¿Qué quiere decir? Que Morena cuenta con 2 votos porque tiene 2 integrantes, pero necesitaría un voto ya sea del PAN o del PRI. ¿Qué quiere decir esto? Que esta propuesta que hace esta diputada priista de extender a 9 años las tareas de la Guardia Nacional es a cambio de que uno de estos diputados de Morena vote en contra, más los 2 del PRI y el PAN en contra, ya sería 3 en contra, y no se estaría desaforando a Alejandro Moreno. De hecho, de esto le preguntaban también al presidente el día de hoy en la conferencia, y un reportero le dice, esta propuesta del PRI de extender a 9 años pues la acción de la Guardia Nacional sería a cambio de que no se desafore a Alejandro Moreno. Vamos rápidamente a escuchar. No se escucha muy bien la primera parte que pregunta el periodista porque no trae el micrófono bien pegado, pero esto es lo que le pregunta al presidente. Dice el presidente, ahorita te voy a contestar. Vamos rápidamente a escuchar.
9 años para la Guardia, presidente. ¿Esto sería a cambio de no enjuiciar a Alito Moreno? Vamos a contestar ahora y también te contesto a ti, pero vamos. Es más... Esto es lo que contesta el presidente. De hecho, ya más adelante ya no habló pues de este tema, pero quiere decir que el presidente está consciente de esto, de este plan, de este as bajo la manga que tiene el PRI. Esta diputada priista propone esto, pero al parecer a cambio de que no desaforen a Alejandro Moreno, mientras que la oposición pues ya está planeando cobrarle pues el favor a Ricardo Monreal. Hay que estar pues muy pendientes de la actuación de Ricardo Monreal, porque últimamente incluso el presidente se ha enfocado en llamarle la atención a Ricardo Monreal. Si Ricardo Monreal propone que sea pues una iniciativa de reforma a la Constitución, esto de la Guardia Nacional, pues hasta ahí quedaría esta iniciativa del presidente. De ahí ya no avanzaría, porque Morena ya no cuenta con las 2/3 partes del Senado para la votación. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo pues toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.